Buenas tardes, mis amigos, buenísima tarde. Como siempre, vamos a ponernos en presencia del Señor en esta hermosa tarde. Vamos a darle la bienvenida al Padre, Hijo y Espíritu Santo para que seamos cubiertos con la sangre de Cristo. Sangre sanadora, sangre liberadora. Ven, Espíritu Santo, llénanos a todos, a los integrantes, a los presentes, a los nuevos seguidores, a todo, Espíritu Santo, llénanos de ti. Vamos a buscar en Pedro, segunda de Pedro, del 1, le vamos a buscar Pedro, segunda de Pedro 1, 5, 8. Segunda de Pedro 1, 5, 8. Amén. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ocioso ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, mi buen Jesús, por este hermoso evangelio de Pedro. Escogí este tema porque tengo, gracias a Dios, honra y alabanza a Dios nuestro Señor, tanta gente haciéndome la misma pregunta. Y es un tema que no le voy a hablar mucho porque es largo. Puse varios versículos de la Biblia aquí para que ustedes, como no puedo, miren, es demasiado. Ya mi padre me dijo que le voy a tener que hacer 2 o 3 partes de este mismo tema. No se lo voy a hacer la próxima semana para darle tiempo a que ustedes reflexionen, lo lean, todos los versículos que están aquí. Recuérdense que le he dicho que lean los versículos completos. Entonces, para dar tiempo que se empapen bien, vamos a dejarlo para la otra, Dios mediante. Porque este tema es demasiado. Yo estoy desde ayer en esto y de verdad que miren, son cosas que la gente me pregunta a mí, que es un convertido. Cuando yo le hable de conversión y convertido es la misma palabra. Que bíblicamente aquí, por esta, como nosotros hablamos, conversión es lo que le estoy diciendo, que he convertido. A mí me gusta hablar un idioma universal porque yo no sé quién me está mirando a mí, me gusta que me entiendan, para que ustedes no se me pierdan en el tema. Cuando yo tuve mi primer llamado, que desde niña yo se lo he dicho, que Dios me escogió a mí porque yo he sido toda la vida así. Y yo jalaba para un lado y Dios jalaba para el otro. Yo para un lado, yo para otro. Yo he sido toda la vida así, como le dije, al barrigón no le vale faja. Yo entendí esa parte y según pasan los años uno lo va entendiendo. Uno de los motivos que yo comencé a querer predicar por esta vía era porque yo no iba a la iglesia. Y el motivo de yo no ir a la iglesia fue porque un día en la iglesia yo me puse tan mala que yo creía que la tierra me iba a tragar. Y no sabía que yo había sido tocada ese día. Miren, eso es una cosa que no hay palabra para expresar cuando Dios nos toca a nosotros. Y por ese motivo yo tenía miedo de volver a la iglesia pensando que me iba a suceder lo mismo. Y también entiendo que hay gente que no tiene tiempo por compromiso o por lo que sea de ir a la iglesia. Y esa fue una de las causas que yo escogí predicar, a tenerlo, hacerlo todo así para los que no van a la iglesia, no tienen tiempo, que tienen compromiso de 2 y 3 trabajos. Estamos ya, la iglesia la tenemos por esta vía. Y muy pronto, si Dios quiere, vamos a tener un local para la iglesia. Pero yo le voy a seguir predicando tal y como yo comencé, porque así fue que Dios me mandó. Tengan muy pendiente cuando ustedes le den ese toque. Ya ustedes saben. Entonces,
No olviden, conversión y convertido es la misma palabra. ¿Qué es la verdadera conversión? Será simplemente profesar a Cristo como Señor y Salvador. ¿Cómo y cuándo es uno convertido? ¿Es repentino, inmediato o es un proceso gradual que dura toda una vida? Muchos luchan con problemas, debilidades y pecado. Espera Dios que haya superación, crecimiento. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se logra? ¿Qué papel juega el Espíritu Santo? Que acerca de la fe y el arrepentimiento. Muchos asumen que deben ser perfectos. Otros juzgan el camino de Dios de acuerdo a la conducta de los cristianos. ¿Puede alguien pecar y permanecer siendo un cristiano y que del perdón y que de el perdón? Millones buscan respuesta para esta pregunta. Le puse toda esta pregunta que son las que me están preguntando a mí para que ustedes se vayan empapando. Cuando es convertida una persona, yo he conocido a muchos quienes dudaban de su conversión porque nunca le había sido enseñado el significado de la verdadera conversión, que significa la persona verdadera que se convierte. Al estar bajo fuego, bajo presión, carecían de la confianza para saber que podían abordar efectivamente sus problemas. No estaban seguros de tener siquiera el poder para vencerlo, puesto Satanás, el autor de la confusión, engaña al mundo entero. Él también busca confundir a los cristianos. Profeso acerca de este muy importante tema. Exactamente, ¿qué es un verdadero cristiano? ¿Será aquel que asiste a la iglesia, que profesa a Jesús, que conoce a Cristo o que ha sido bautizado? ¿Habrá algún versículo al que podemos voltear para que no dé la definición bíblica de un verdadero cristiano y que elimine toda la confusión? Pues bien, mis hermanos y amigos, un cristiano entonces es uno que tiene el Espíritu Santo guiándonos. Mas nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. El Espíritu de Dios mora en nosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Es así de simple. Uno o tiene el Espíritu de Dios y es un cristiano, o no tiene y no es un cristiano, no es de él. Todos aquellos que están verdaderamente convertidos tienen el Espíritu Santo en ellos, pero ¿qué significa esto? ¿Acaso recibir el Espíritu de Dios es todo lo que hay para el cristianismo y la conversión, o hay algo más? Cristo instruyó a los apóstoles por 40 días después de la resurrección. Él les instruyó que esperaran en Jerusalén hasta que recibieran el Espíritu Santo 10 días más tarde, en la fiesta de Pentecostés. El hecho de que el Espíritu de Dios imparta dominio propio es evidente de que Dios quiere que los cristianos entiendan su llamamiento, su conversión, lo cual es el propósito de Dios para ellos. Dios quiere que las personas sean firmes en su camino.
Le voy a nombrar 7 señales de una verdadera conversión. Recuérdese que conversión significa convertido. Si conoce personas que dicen ser cristianos, pero duda si realmente lo son, aquí le voy a nombrar las 7 señales concretas de una verdadera conversión, es decir, señales de una persona que realmente ha sido convertida a Dios por medio de Jesucristo. Número 1, no permanece en el pecado. El libro de Juan, primera de Juan, para mí es la prueba de fuego para los que dicen ser cristianos, pero en realidad son solo falsos convertidos. Muchos profesan ser de Cristo, pero es a Cristo que tiene en su vida. Si al parecer Juan había estado lidiando con una gran cantidad de gente no convertida, e incluso hoy en día hay cizaña mezclada con el trigo, y que es difícil notar la diferencia con simplemente verlo, pero hay manera de saberlo. Juan nos da ayuda por escrito que el que dice yo le conozco y no guarda su mandamiento es un mentiroso y la verdad no está en él. La primera de Juan 2:4, y el que dice que está en la luz y odia a su hermano está aún en tiniebla. Primera de Juan 2:9. Juan dijo claro que todo el que practica el pecado infringen también la ley. Primera de Juan 3:4, la que todo aquel que permanece en él no peca. El que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que practica la justicia es justo, como dice él es justo. El que practica el pecado del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Primera de Juan 13:8. En otras palabras, si alguien dice ser cristiano y sin embargo practica el pecado, se te está mintiendo a ti y a Dios, y son en realidad del diablo. Ningún cristiano está libre de pecar, pero no practicamos el pecado. Los que practican el pecado ni le han visto ni le han conocido. Número 2, amar unos a otros. Jesús dijo una vez que por nuestro amor los unos a los otros, todos sabrán que son mis discípulos. Juan 13:35. Si odia o está enojado con tu hermano o hermana y te llama a ti mismo cristiano, entonces tú eres un mentiroso. Ahora, yo no he dicho esto, es Dios quien lo dice en primera de Juan 4:20-21, donde escribe: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y nosotros tenemos ese mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Primera de Juan 4:20-21. He tenido algunos cristianos muy enojados que me atacan y me insultan, y sin embargo dicen ser cristianos. Me imagino que muchos de ellos no se les podría declarar culpable en un tribunal de la ley, porque no habría suficiente prueba para condenarlo. Jesús habló acerca de que el que se enoja con su hermano en su corazón es como cometer un asesinato. En Mateo 5:21-23 dice: ustedes han oído
que se dijo a los antiguos, no matará. Y cualquiera que matara será culpable del juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será reo ante el tribunal. Quien insulta a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga necio será expuesto al infierno del fuego. Número 3. Está arrepentido de tu pecado. Todos pecamos. Y el apóstol Juan sabe esto y por eso escribió: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no estará en nosotras. Primera de Juan 1, 8, 10. Pero la diferencia es cuando pecamos. Somos convencidos de nuestro pecado por el Espíritu Santo. La convicción de pecado es una de las obras del Espíritu Santo justo antes de que iba a morir en la cruz y volvió al Padre después de su resurrección. Jesús prometió que enviaría el Espíritu Santo y cuando Él venga concederá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16, 8. Si no hay arrepentimiento, culpa o ninguna condenación después de haber pecado, entonces esa persona puede estar entristeciendo al Espíritu Santo o puede incluso no haber nacido de nuevo, porque Dios da su Espíritu solo a los que le obedecen. El Espíritu Santo Dios ha dado a los que le obedecen. Hechos 5:32. David fue fuertemente condenado después de su asesinato del marido de Betsabé y su relación adúltera. Si no hay una convicción de pecado por el Espíritu Santo, no hay Espíritu Santo en la persona. Número 4, amar a Dios o al mundo. Volvemos de nuevo a Primera de Juan en el capítulo 2, donde escribe: no améis al mundo ni las cosas del mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne y los deseos de los ojos y la soberbia de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Primera de Juan 2, 15, 16. Santiago hace una pregunta retórica. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Sí, pues el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Santiago 4:4. No se puede amar al mundo ni las cosas del mundo y decir que ama a Dios también, porque estas dos no son compatibles entre sí. Lee a Gálatas 5:19, del 19 al 25. Número 5, ¿dónde está tu corazón? Si amas a Dios, entonces tú vas a almacenar tesoros en el cielo y no aquí en la tierra, porque las cosas del mundo, incluyendo los tesoros terrenales, todos pasarán. Por eso Jesús nos mandó a no os hagáis tesoro en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoro en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no pueden robar.
porque donde está vuestro tesoro, allí está tu corazón también. Mateo 6, 19, 21. Ya que nadie puede servir a dos señores, porque o aborrece a uno y amará al otro, o amará mucho a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Mateo 6, 24. Dicho de otra manera, su libro de contabilidad, chequera o tarjeta de crédito indican dónde su verdadero tesoro está y dónde está su corazón también. Si está en las cosas del mundo, entonces tú estás sirviendo al dinero y a tu propio placer. Pero si eres generoso con los demás, incluyendo a tu iglesia local, fundaciones, asilo o cualquier lugar donde se necesita nuestra ayuda, entonces estás realmente sirviendo a Dios. Santiago escribe, si un hermano o una hermana está desnudo y faltos de alimento diario, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le das lo necesario para el cuerpo, ¿de qué te sirve? Así también la fe por sí sola, si no tiene obra, es muerta. Santiago 2, 15, 17, porque si alguien tiene bienes de este mundo y va a su hermano y ve a su hermano padecer necesidades y le cierra su corazón contra él, como el amor de Dios permanecerá en él. Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Primera de Juan 2, 17, 18. Santiago y Juan, ambos, escriben que debemos amar con obra y no solo en palabra, porque la fe sin obra es una fe muerta. Número 6. Verdaderos cristianos llevan fruto. Volviendo a Santiago, él escribió que la fe por sí sola, sin obra, es muerta. Santiago 2:17, él no está diciendo que somos salvos por las obras, sino una persona que se guarda para producir naturalmente fruto de buenas obras. Los falsos profetas y maestros, al igual que los fariseos conversos, serán conocidos por su fruto. ¿Acaso se recoge uva de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol sano da buenos frutos, pero el árbol enfermo da frutos malos. Un árbol sano no puede dar malos frutos, ni un árbol enfermo da buenos frutos. Todo árbol que no da buenos frutos es cortado y echado en el fuego. Por lo tanto, los conoceréis por su fruto. Mateo 7, 16, 20. Jesús es claro que si un árbol no es un buen fruto, que viene como resultado de la conversión, entonces ese árbol será cortado y echado al fuego. También dijo que íbamos a reconocerlo por sus frutos. También podemos reconocerlo por su falta de fruto. Si no son verdaderamente salvos, van a producir frutos malos, porque los malos árboles no pueden producir buenos frutos, más que un buen árbol puede producir frutos malos. ¡Qué trágico día será para muchos que dicen a Cristo, Señor, Señor, pero Él le dirá, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 7, 23. Lo que aún es peor, que aquel día muchos dirán, Señor, Señor, pero estos muchos, no pocos, serán arrojados al lado del fuego, ya que nunca fueron realmente nacidos de nuevo. Apocalipsis 2, 11, 15. Número 7. ¿Negamos o proclamamos a Cristo? Este es un pasaje terrible donde Jesús dice, todo el que me confiese delante de los hombres, el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Pero
el que me niegue delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Lucas 12, 8, 9. ¿Cuántas personas con las que trabajas o entre tus amigos o en tu familia sabe que tú eres cristiano? Si niegas a Cristo delante de los demás, entonces Cristo te negará delante del Padre y los ángeles de Dios. Tenemos demasiado que dicen ser cristianos, pero no viven como cristianos, están en silencio bajo tierra. Son cristianos trabajando de la secreta, que tienen miedo de llevar a Cristo en su conversación porque más temen al hombre que a Dios. Mateo 10, 28. Y ellos no son como Pablo, que no se avergonzaba del evangelio. Romanos 1, 16. Si nos avergonzamos de Cristo, también lo hará Él de nosotros en el día de la visitación, pero entonces será demasiado tarde. Conclusión de estos 7 relatos que le he hecho. Si este artículo te ha hecho dudar de tu salvación, si eres un verdadero cristiano o no, entonces me alegro por ti. Sé que suena cruel, pero yo prefiero averiguar hoy que no soy un verdadero cristiano para que pueda arrepentirme y confiar en Cristo. En este mismo momento que descubrí después que no lo soy en el día del juicio venidero. Apocalipsis 20, 11, 15. Oro para que te examine a ti mismo. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos o no. Os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Sí, búscame eso, 2 de Corintios 13, 5. Pero la verdadera conversión profunda no ocurre de la noche a la mañana. El nuevo cristiano es muy parecido a un bebé. Primero aprende a rodar, luego a gatear, antes de caminar, e incluso entonces al principio de una manera inestable y tambaleante. Solo más adelante aprende finalmente a correr espiritualmente. No es el camino fácil, pero es fácil el camino del cristiano. Es el desarrollar un carácter semejante al de Cristo. Es proverbial, paseo. Definitivamente no. Recuerde, los cristianos corren. Correr requiere esfuerzo, es trabajo duro. Los corredores se fatigan después de gastar muchas energías. Observe a la persona en una carrera de larga distancia. A medida que se acerca a la línea final, está cansado, agotado, extenuados. Correr nunca es fácil y algunas veces, al igual que un participante de campo, traviesa o de maratón, el corredor tiene que subir y bajar colina por terrenos accidentados. Pablo mismo dijo: prosigo a la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo también habló del cristianismo como una lucha. Efesios 6:12. Cualquiera que haya luchado sabe que es muy extenuante, algunas veces hasta el punto de la náusea y los vómitos. También lo comparó con pelear. Timoteo 6:12 dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. También
Segunda de Corintios 10:4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, físicas, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, del griego castillo. Nada acerca de la guerra es placentero o fácil, es peligroso y usualmente resulta en muchas víctimas, algunas heridas, otras muertos. Por eso Pablo le advierte a los cristianos que peleen una buena batalla. Y yo me pregunto, ¿quién es Cristo para mí? La convención cristiana pasa primero por la experiencia de Cristo. La dimensión interior del hombre debe ser buscada insistentemente en nuestras vidas. Algunos de los afectos que debe tener esta dimensión interior en nosotros. No olvidemos que todo viene de un esfuerzo de conversión. Todo nace de nuestro esfuerzo personal por convertir el alma de Dios, por dirigir la mente y el corazón a nuestro Señor. ¿Qué consecuencia tiene esta conversión en nosotros? ¿Qué tiene que tener la conversión a la verdad, la conversión a la santidad y la conversión a la reconciliación? ¿Qué significa convertirse a la verdad? Evidentemente que la primera verdad a la que tenemos que convertirnos es a la verdad de nosotros mismos, es decir, ¿quién soy yo? ¿Para qué estoy en este mundo? Pero al mismo tiempo la conversión a la verdad es también una apertura a esa verdad que es Dios, nuestro Señor, a la verdad de Cristo. Lo fundamental del cristianismo es la experiencia de Jesucristo, el Hijo de Dios, y aunque me supiese toda la Biblia completa, si no tuviese experiencia de Jesucristo, estrictamente hablando, no existe una ideología cristiana. Es como si dijésemos que existe una ideología de cada uno de nosotros. Existe la persona con sus ideas, pero no existe una ideología de una persona. Lo más que se puede hacer de cada uno de nosotros es una experiencia que evidentemente como personas humanas conlleva una exigencia de tipo moral y humano que nacen de la experiencia. Si yo no parto de la reflexión sobre mi experiencia de una persona, es muy difícil que yo sea capaz de aplicar teorías sobre esa persona. ¿Es Cristo para mí una doctrina, alguien vivo? ¿Es alguien vivo que me exige simplemente una serie de preguntas de los mandamientos? Convertirnos a Cristo significa hacer a Cristo alguien presente en nuestra existencia. Hay una segunda dimensión de esta conversión, la conversión de la santidad. Toda la vida debe estar dedicada a perfeccionarnos espiritualmente. Sin embargo, es más notable la exigencia de pasar de una situación de indiferencia lejana a una práctica religiosa más convencida, de una situación mediocre y tibieza al favor más sentido. El santo no es indiferente ni lejano, ni mediocre, ni tibio, ni tímido. Si no eres lejano, mediocre, tímido, entonces tiene que ser santo. Evidentemente, la dimensión fundamental es poner mi vida delante de Dios. Tenemos que, para ser santo, seguir a Cristo. Le voy a cortar un poco porque de verdad que vamos a tener que seguir esto más adelante. Para finalizar, le voy a hacer esta pregunta. Si realmente quieren ser santos, y por eso la vida cristiana es una vida convencida, y por lo mismo procuro formarme
para convencerme en mi formación cristiana a nivel moral, a nivel doctrinal. ¿Cuántas veces nuestra formación cristiana es una formación ciega, no formada, no convencida? Nos damos cuenta de que muchos de los problemas que tenemos son por ignorancia. Es mi cristianismo profundo, abierto y valiente en el testimonio. Esa pregunta se la dejo a ustedes de tarea y vamos todos para despedirnos. Repitan, Dios quiere que seamos productivos en nuestras vidas. Quiere que tengamos más que un conocimiento sencillo. Quiere ponerlo a trabajar en nuestras vidas, haciéndonos productivos y efectivos. Claro que es necesario poner nuestros esfuerzos también en efecto. Pedro, nos estás diciendo, bueno, gente, Dios quiere que lo hagan en serio, cambiando así su vida. ¿Están listos? Dios santo, quiero esforzarme agradeciéndote por redimirme cuando estaba perdida. Quiero ser productiva para tu gloria en mi vida junto con Jesús. Restáurame, Dios mío, de los ejércitos, Dios de los ejércitos, restáurame. Que brille tu rostro y seremos salvos. Que tus manos sostenga al que está a tu derecha. Devuélvenos la vida e invocaremos tu nombre a todos ustedes. Dios nos bendiga con su luz y verdad para que pase la eternidad con Él. Mil bendiciones a todos. Le tuve que cortar porque le dejé una buena tarea. En 2 semanas seguimos con la continuidad, porque esto es un tema muy largo y quiero que ustedes lo entiendan. Así que nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Recuérdense que la sangre de Cristo tiene poder.